Hola amigos de Maricorp, les vamos a enseñar cómo pueden instalar ustedes los 70 mejores LUTs para Adobe Premiere. Ahí lo tenemos por cada una de las escenas, vemos cuál es el antes y el después. Tenemos un pequeño diagrama de cómo nosotros vamos a poder obtener estos 70 LUTs e instalarlos dentro de nuestros vídeos. Vamos a iniciar con lo que es Envato Elements. Internamente nosotros vamos a ir buscando cuál sería esa plantilla que contiene los 70 LUTs. Luego de ello nosotros vamos a entrar a Adobe Premiere y vamos a crear un nuevo proyecto. Una vez allí vamos a insertar algunos vídeos que tengamos para poder incluir estos LUTs. Finalmente, cuando ya hemos importado la carpeta de los 70 LUTs, vamos a poder exportar el vídeo ya editado. Dentro de Envato Elements aquí tenemos los LUTs, vienen un total de 70 LUTs variados, lo podemos aplicar a cualquiera de nuestros vídeos. Ahí lo tenemos por cada una de las escenas, vemos cuál es el antes y el después. Ahora, si nosotros queremos descargarlo para poder instalarlo después en Adobe Premiere, lo tenemos que seleccionar aquí. Seleccionamos descargar, ya estamos dentro de Adobe Premiere, vamos a crear un nuevo proyecto, para eso vamos aquí y ponemos nuevo proyecto. Ahora, nosotros vamos a asignarle un nombre, vamos a colocar LUTs Mario Corp. También vamos a cambiar la ubicación del proyecto, para eso colocamos aquí ubicación del proyecto, elegir la ubicación. Nosotros lo vamos a guardar aquí, seleccionamos la carpeta y a continuación colocamos crear. Aquí ya tenemos aperturado lo que es nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer a continuación es insertar los vídeos que tenemos. El vídeo que vamos a insertar lo tenemos aquí, también lo estamos extrayendo de Envato Elements. Una vez que lo hemos descargado en esta sección, lo vamos a insertar en el panel del proyecto. Entonces tenemos aquí el vídeo Estudiantes Veloces, seleccionamos, arrastramos y soltamos. Una vez ahí nos acercamos, lo vamos a trasladar dentro de la cronología. Ahí está. De repente tenemos otro aspecto en cuanto a las secciones, sencillamente lo podemos cambiar aquí. Y ahí tenemos los espacios de trabajo. Nosotros, por ejemplo, hemos creado uno en particular. En base a ello, nosotros trabajamos cada una de nuestras ediciones. Ya tenemos ahí el vídeo, está corriendo. Ahora nosotros vamos a aplicar los LUTs. Para eso nosotros activamos la pestaña de Color Lumetri. Para eso nosotros aquí, dentro de la ventana, tenemos que tener activado lo que es Color Lumetri. Seleccionamos y ya vamos a poder visualizar esta pestaña. Una vez ahí seleccionamos, colocamos editar, hay una sección de corrección básica, creativo, curvas. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es creativo, dado que se nos hace mucho más sencillo ver una miniatura en base a este log que estamos seleccionando. Por ejemplo, desplegamos aquí y ponemos examinar. Cuando nosotros descargamos el zip de LUTs de Envato Element, lo tenemos aquí, lo vamos a descomprimir, ponemos extraer en Cinematic LUTs. Viene lo que es una carpeta de MacOS, es para sistema Mac. La segunda y tercera carpeta y lo podemos utilizar dentro de nuestro Windows. Tenemos internamente dentro de Generic varios archivos LUT, lo cual podemos identificarlos como el nombre del archivo .cube. Entonces, una vez aquí, recuerden que ya conocemos la ubicación de los LUTs. Vamos a colocar en logs y examinar, y aquí tenemos la carpeta con todos los LUTs. Ahí lo tenemos, ponemos abrir y ya se estaría aplicando. Para que nosotros notemos la diferencia del LUT, vamos a hacer lo siguiente: copiamos el vídeo y pegamos nuevamente. Vamos a colocarlo en una segunda pista y lo que vamos a hacer es aplicar el LUT y lo vamos a alinear. Cortamos más o menos en el segundo 2 y borramos. Vamos a aplicar una pequeña transición de vídeo. Vamos a esta carpeta, transiciones de vídeo, y ponemos disolver. Dentro de disolver encontramos la disolución de película. Seleccionamos y arrastramos. Lo vamos a colocar exactamente aquí. Antes de iniciar con el segundo vídeo duplicado, nosotros vamos a aplicar el LUT en la segunda pista. Entonces aquí seleccionamos el LUT. Recuerden que había dos, uno que es generic y otro que es estándar. Vamos a colocarle un generic número 2. Iniciamos a reproducir desde una etapa inicial. Retrocedemos un poco el tiempo de reproducción. Ponemos enter y ahí notamos el cambio, ¿no? El antes y el después. De hecho, si le quitamos aquí la disolución de película, le vamos a quitar aquí, se va a ver un cambio más tosco. Ahí está. Recuerden que este método nos permite a nosotros colocar uno por uno, ¿no? Y a veces se nos hace un poco dificultoso saber cuál es el que nos conviene. Para que nosotros podamos utilizar esta miniatura que tenemos aquí y sea mucho más efectiva, tenemos que seguir los siguientes pasos. Nosotros nos vamos a ir a disco local C, colocamos aquí y nos vamos a ir a lo que son Program Files. Abrimos y vamos a buscar lo que es la carpeta de Adobe. Aquí lo tenemos. Luego de ello, nosotros vamos a entrar a lo que es Adobe Premiere. Internamente, nosotros vamos a buscar la carpeta con nombre Lumetri. Ahora simplemente colocamos dentro de LUTs y es aquí donde nosotros tenemos todos los LUTs que vienen ya por defecto en Premiere. Si nosotros queremos incluir la carpeta que hemos descargado, no, lo tenemos estos dos, pegamos los dos, control C y lo vamos a pegar, continuar, y aquí estarían las dos carpetas. Una vez ahí, por defecto en una etapa inicial no se va a poder identificar, sin embargo recomendamos que cerremos el proyecto de Premiere y volvamos a ingresar. ¿Ya? Entonces nuevamente hemos vuelto a ingresar y ya vemos claramente que están todos, tanto el estándar como los log que estaban dentro de la carpeta generic. Seleccionamos cualquiera y ahí vamos haciendo los cambios aquí. Por ejemplo, este es el log 19, podemos optar de repente por otro
Este es el log 20, 21 y así. Por ejemplo, si nosotros finalmente optamos por el 22, abrimos esta pestaña y seleccionamos 22. Ahí está. Tenemos un antes y ahí tenemos un después. ¿Cómo se vería sin el efecto? Ahí. Con el efecto. Ahí está. Y listo. Gracias amigos de Maricore.